Lectio Divina. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 10. Santísimo Señor, tu palabra es revelación, manifestación de ti y del proyecto de Dios para nosotros. Envíanos tu Santo Espíritu para que nos ilumine, nos llene de tu presencia, nos guíe y nos haga penetrar en lo profundo de nuestro corazón para ponerlo en tus manos. Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta: ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas! Palabra del Señor. ¿A qué se refiere la palabra? Jesús camina con sus discípulos hacia Jerusalén por el Monte de los Olivos. Pasan por un poblado muy poco conocido llamado Betfagé y luego por Betania. Betania está a unos 2,5 kilómetros de Jerusalén. Lo primero que hace Jesús es enviar a 2 discípulos para que consigan el animal en el que debe hacer su entrada solemne. El evangelista subraya cómo todo sucede de acuerdo con su proyecto. Jesús es el Señor de los acontecimientos. Los enviados encuentran un asno y lo desatan. Alguien pregunta por qué lo desatan y ellos responden que el Señor lo necesita.
La entrada de Jesús a Jerusalén nos recuerda la entronización de Salomón como rey y sucesor de David. El nuevo rey toma la mula de su padre David y se dirige al lugar de la unción. En ese gesto todos reconocen a quién pertenece la realeza. Jesús entra a Jerusalén para enfrentar su juicio, condena y muerte. Es presentado como el Mesías, el rey esperado, un rey pobre y humilde que no trae la guerra, sino la paz, según la profecía de Zacarías. Los ramos representan nuestras vidas levantadas de tantas injusticias, guerras, violencia y desigualdad. Tender mantos y esparcir ramas en el camino era un signo de homenaje real. Así lo canta el Salmo 118, versículo 27. Formen una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Es aclamar al Rey, al bendito, al enviado del Padre, un Rey justo y bondadoso. Jesús entra en un burro, desprotegido. Su mayor escolta es el Padre Celestial. La inocencia de unos niños y niñas y la fe plena de un grupo de personas adultas que lo aclama, diciendo, Hosana en el cielo, que significa, sálvanos, por favor. Originariamente era un grito de súplica para pedir auxilio, hoy convertido en un grito de alegría por la ayuda recibida y el triunfo obtenido. Debemos recuperar la fe como la del niño que cree sin pedir razones y la de muchos mayores que se han mantenido fieles a pesar de la crisis. Jesús será aclamado como Rey y como bendito. Después de las aclamaciones, Jesús entra en la ciudad, se dirige al templo y después de mirarlo todo vuelve a su refugio de Betania. Jesús observa con una mirada profunda. Está preocupado por lo que ve en el templo de Jerusalén y que al día siguiente habrá de purificar. Los 12 son testigos de lo que están viviendo y serán los futuros transmisores de las acciones mesiánicas del Salvador. El relato de la entrada en Jerusalén apunta hacia otro gran momento, el proceso judicial y la cruz. ¿Qué me dice la palabra? Para contemplar más a profundidad el texto, desde hoy, preguntémonos si de verdad nosotros estamos dispuestos a afrontar con Jesús este camino de amor que se manifiesta en su aparente debilidad e inutilidad en un abandono incondicional a la voluntad del Padre. ¿Verdaderamente estamos dispuestos a darlo todo como Jesús por amor a los demás? ¿Somos portadores de humildad y sencillez?
Que el sufrimiento, la angustia y tristeza del Señor Jesús nos cuestione y nos haga tomar conciencia de nuestros actos para tener una buena conversión en esta Semana Santa. Él es brújula sobre nuestras vidas para sentirnos seguros, firmes, felices, serenos y para que nuestra vida esté verdaderamente a salvo. Debe reinar Él, debe ejercer Él su señorío, para que no nos domine el poder del pecado, el odio, el miedo, la injusticia y la tristeza. Los ramos son el símbolo que nos recuerda que Jesús es el Rey de nuestras vidas, de nuestro hogar, de todo lo que somos y tenemos. En intimidad con Él me dispongo en oración. El Evangelio de hoy nos debe cuestionar sobre dos cosas. La primera es si nosotros recibimos al Señor cada domingo con alegría y con fe, reconociendo en Él a nuestro Salvador. O si, por el contrario, esperamos solo los tiempos fuertes, Navidad y Semana Santa, para acercarnos a la iglesia y a los sacramentos. La segunda se da en si recibimos al Señor con una fe sincera y firme, y no con una fe débil que se mueve por el momento. Semana Santa. Señor, concédenos la gracia de vivir estos días con devoción y sufrimiento interior. Solo cuando aceptamos cargar con el dolor de otros, así como lo hizo Jesús, podremos celebrar una verdadera Pascua para convertirnos en puentes de esperanza. Salimos a anunciar la buena noticia. Al poder contemplar la gracia de Dios en este Evangelio, aprenderemos de Jesús a ser manso y humilde de corazón, a no imponer por la violencia o la fuerza nuestros criterios y modos de entender la convivencia familiar, social y eclesial. Repetiremos, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Sobre todo cuando venga la tentación de gritar desesperadamente, crucifícalo, crucifícalo. Nuestro compromiso mayor es ser instrumentos del amor de Dios, así como Él se dio a la humanidad con un amor incondicional que no tiene límites. En la pasión de Jesús vemos reflejada su muestra de amor por cada uno de nosotros. Un amor siempre nuevo que nos llama a la conversión y a la construcción de un mundo más justo. Jesús, al entrar en Jerusalén en un borrico, nos muestra su humildad para que también podamos imitarla. Parroquia San Juan Evangelista, Parroquia Santísimo Sacramento y San Pío X, Arquidiócesis de Córdoba, Argentina.